¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Salazar. Continuamos con este protocolo de capacitaciones de la empresa Autorrededor. Mi nombre es Enrique Salazar, ingeniero automotriz, donde el día de hoy veremos sistemas de frenos. Sistema de frenos. El sistema de frenos es aquel que está destinado a reducir o parar el movimiento de uno o varios elementos de una máquina cuando es necesario. El sistema de frenos es sin duda el más importante para la seguridad vial del automóvil. Por tal motivo, las autoridades de los diferentes países establecen reglas y parámetros a cumplir por los automóviles en cuanto a distancia y estabilidad de la carrera de frenado. Por su parte, los fabricantes y desarrolladores del automóvil se esfuerzan cada día más en lograr sistemas de frenos seguros y duraderos. Recordemos que cuando hablamos de un sistema de frenos es todo aquel que va a implicar reducir la velocidad del automóvil. El sistema de freno ya viene a ser lo que es un sistema de seguridad, aquel que en algún percance o situación reduzca la velocidad porque recordemos que el automóvil se desplaza, ¿verdad? Se desplaza a X cantidad de distancia, de velocidad, y este sistema va a ser el implicado en reducir esa velocidad. Aquí vamos a ver todos esos componentes que intervienen en la reducción del movimiento o disminución de la velocidad para conocer los componentes y aspectos más importantes del mismo. Así que bienvenidos. En todos los vehículos el sistema de frenos incluye dos posibilidades, frenos de marcha y freno de emergencia. Aquí nosotros vemos en el primer cuadro que es el sistema de freno convencional o sistema de frenado delantero, se lo puede decir, donde uno va a lo que es implicar X cantidad de presión en el pedal de freno, quien junto a un cilindro maestro va a ocasionar que el vehículo distribuya ese líquido hidráulico, esa presión que genera esa bomba de freno en medio de las cañerías, hacia en este caso los frenos delanteros, que están las pastillas de freno, perdón, las pastillas de freno donde ahí lo que van a hacer es reducir mediante la mordaza, mediante el tema de los discos de freno, reducir la velocidad en el eje delantero y en la parte de atrás vamos nosotros a identificar el tema de las zapatas de frenos o tambores, sistema de frenos de tambores, donde también vamos a determinar que junto de la mano con la fuerza generada en el pedal y la bomba de freno, poder nosotros implicar X cantidad de fuerza mediante el sistema hidráulico del mismo para reducir esa velocidad a la hora de conducir. En la parte de la derecha vemos lo que es también el sistema de freno, un poquito más detallado en diagramas, se lo puede decir, donde vemos igualmente el pedal de freno, vemos inclusive el tema del freno de mano, ¿no? Que mediante un sistema de cables bloquea las zapatas y tambores para estancar o reducir o mantener fijo el vehículo en una posición particular. Freno de marcha, el primordial o el principal, se lo puedo decir, es un sistema que puede manipular el conductor, comenzando por ahí. Generalmente con el uso de un pedal y que sirve para disminuir la velocidad del vehículo o detenerlo y poder mantenerlo inmóvil. Eso es muy importante, chicos. Cuando hablamos de que el conductor es quien manipula el sistema de frenos, estamos hablando de que el conductor es partícipe al 100% del reductor de velocidad principal. Uno como conductor va a determinar en qué posición o qué trayecto va a disminuir la velocidad mediante el pedal de freno, ¿no? ¿Qué más dice? La fuerza de frenado de este sistema la puede establecer el conductor de acuerdo a la presión que ejerce sobre el pedal de accionamiento. Como les decía inicialmente, el conductor es quien genera la presión y en qué momento. No es un sistema que es autónomo, no, sino que el conductor es quien determina cuándo frenar. Aquí vemos en el gráfico, ¿no? Vemos los frenos delanteros, perdón, vemos los frenos delanteros, que son los frenos de disco, y en la parte de atrás es freno de tambor. Son dos mecanismos o dos sistemas similares, pero ciertamente comparten mediante unas cañerillas de líquido de freno que la presión se distribuye tanto en líneas delanteras o línea posterior. No es que si yo piso el freno únicamente me detengo adelante y no atrás, no. Cuando uno pisa el pedal de freno, ambos sistemas intervienen en el mismo momento. El sistema de disco de freno, que es la parte delantera,
y el sistema de freno de tambor, que es en la parte de atrás. ¿Qué más nos dice? Freno de emergencia o freno de mano, que se lo conoce aquí en el país. ¿Qué dice? Los que sirven para mantener el automóvil detenido cuando no está en movimiento. Ojo, esto es una especie de frenado fijo o frenado de emergencia, se puede decir, que es cuando uno deja su vehículo, se parquea, sube el freno de mano y el carro queda bloqueado. ¿Ok? Dice que este sistema aplica una fuerza de frenado fija y suficientemente elevada como para bloquear la rueda. Normalmente los vehículos ligeros se acciona a través de un pedal o con el pulso de una palanca que se aplica manualmente. Para los grandes camiones y autobuses es común que sea de tipo neumático, o sea, estamos hablando de presión de aire, al retirar la presión del aire de las cámaras de frenado, como se verá más adelante. Aquí nosotros tenemos hablando un poquito del sistema, ¿no? Ambos sistemas pueden ser completamente independientes, no obstante, en la mayoría de los vehículos, importante, ¿no? Hay sistemas o vehículos que sí pueden mantenerlos de manera independiente. ¿Sabes qué? Yo nomás quiero utilizar los frenos delanteros y no los de atrás. En camiones, por ejemplo, en vehículos deportivos, se puede determinar este tipo de función, porque ya estamos hablando de una conducción más deportiva en el aspecto deportivo, valga la redundancia, o en un tema de seguridad más implícito, ya sería en tema de camiones o maquinaria pesada. Dice la mayoría de los vehículos en común encontrar que los dos sistemas accionen los mismos elementos de frenado con diferente vía de accionamiento. Dice, salvo raras excepciones, los sistemas de freno producen una resistencia al movimiento de las ruedas por rozamiento entre una o varias piezas especialmente diseñadas. Para ello, en cada rueda y su accionamiento puede ser de tres formas básicas. Aquí nosotros vemos, como decía inicialmente, ¿no? Vemos aquí un sistema de convencional, sistema de disco de freno, vemos atrás el sistema de disco frenado de tambor, y aquí también lo que vemos es cómo el sistema de freno motor, inclusive, aplica para reducir lo que es la velocidad mediante la diferenciación de velocidad que manejen las ruedas conforme al desempeño del motor. Aquí vemos sistema de accionamientos. Tenemos manual, se acciona a través de un cable de acero, neumático, el que utiliza aire comprimido, e hidráulico, el que se acciona con la ayuda de un líquido. Estos son los tres sistemas de freno, pero ¿cómo se accionan? Manual, un ejemplo, el freno de mano. Neumático, cuando estamos hablando de camiones, que son bombas de freno. Y hidráulico, por ejemplo, el pedal de freno. X cantidad de fuerza aplico en el pedal para que pueda ocasionar el tema del frenado. Sistema manual son, por ejemplo, los carros más antiguos. Este sistema de frenos es uno de los más antiguos. Los primeros sistemas de frenos eran mecánicos y constaban de palancas y varillas conectadas entre sí, con mecanismos de movimiento, y al momento de alar unas palancas se accionaban el mecanismo y se frenaba. Más adelante se utilizaron mecanismos menos rígidos y más dinámicos y se implementaron las guayas o alambres que se le conoce. Se acciona la palanca o pedal y instalaba la guaya o pedal o, perdón, o cable y se accionaba los frenos. Aquí nosotros vemos en la parte del gráfico, vemos la palanca de freno que al accionarla tenso el cable y al tensar el cable directamente son como unos soportes, ¿verdad? Como las bicicletas en el pedal de los manubrios, ¿no? Uno frena, tensa el cable y en la parte donde están conectadas el tema de los cauchos con el aro, ¿verdad? Tomando el ejemplo de la bicicleta, presionada, ¿verdad? Presiona la rueda y al presionar la rueda disminuye la velocidad. Algo similar aplicado en estos sistemas antiguos, de la misma forma. ¿Qué más vemos aquí? El sistema hidráulico, que es el que conocemos hoy en día en la mayoría de los vehículos, nos dice que el freno hidráulico es el que aprovecha la acción multiplicadora del esfuerzo ejercido sobre un líquido oleoso o de aceite incomprensible. La presión que se ejerce sobre un pistón que actúa sobre el líquido es transmitida a otros pistones que accionan los frenos, con lo cual se logra la misma presión de frenado en los distintos elementos de fricción y se evita la necesidad de realizar diferentes ajustes. Cuando hablamos de los diferentes ajustes, retrocedemos un poquito al sistema anterior. Ahí sí tenías que tener bien calibrado y tensado el tema del cable o guaya que se le conocía, para que a la hora de accionar la palanca se ajuste el tema de las lainas donde tenía el cable para poder hacer la presión. En este sistema no.
En este sistema hay ciertos mecanismos, como por ejemplo un servofreno o un hidrobat, que lo que hace es multiplicar la fuerza del pedal de freno. O sea, yo puedo pisar despacio, pero esa presión ejercida por ese hidrobat se puede deducir, va transmitida en mayor cantidad de fuerza durante todo el sistema para tener una respuesta más óptima. Como ya no es un alambre, sino ya son cañerías de presión, porque está hablando de que es un aceite que no es incompresible, o sea, el aceite va a buscar dónde salir o dónde empujar o hacer presión, directamente le aplica en este caso, si es en las zapatas de atrás, en el cilindro auxiliar de freno, quien va a empujar las zapatas y hacer fricción, o en la parte delantera en la mordaza, que va justamente trabajando con un pistón caliper, que va a empujar la pastilla, que va a rozar contra el disco de freno, que eso va a cocinar que disminuya la velocidad del mismo. Aquí empezamos a ver un poquito el tema de los elementos, ¿verdad? Dicen, con independencia del modo de accionamiento de los frenos, en la práctica se utilizan tres formas, en este caso detallaré únicamente dos, principales para producir la fuerza de rozamiento en la rueda que conduce al frenado. En este caso conocemos como frenos de zapata, freno de disco y también freno, lo que es freno de aire comprimido, pero eso ya es más tema de camiones. Frenos de zapata. Dice, en todos los casos estos frenos funcionan haciendo rozar con fuerza una zapata o bien de hierro fundido o de acero recubierta. Para no explayarnos un poquito en este tema, no es más que en la foto que nosotros vemos, ¿verdad? El tambor de freno es como que la cápsula que embona las zapatas, ¿ok? Las zapatas van internamente, quienes al accionar con el cilindro de freno, permítanme aquí mostrarles, quienes accionan con el cilindro de freno, va a empujar las zapatas. Las zapatas, esta cara aquí es material de fricción en las balatas o zapatas, quienes van a rozar internamente con el tema del tambor y va a reducir la velocidad del mismo. ¿Ok? Permítanme borrarle un poquito y continuamos. Aquí, como les decía anteriormente, ¿verdad? Vemos nosotros el mecanismo del sistema de tambor. Este sistema nosotros lo tenemos en la parte de atrás del vehículo. Y en los carros viejitos lo manteníamos tanto adelante y atrás. Vemos nosotros aquí en el tema de la imagen en grande, vemos el cilindro o bombín de freno, que aquí lo tiene debidamente señalado. Tenemos el mecanismo de ajuste, esto es una especie de laina que va lo que es a calibrar que el espacio entre el tambor y la zapata, porque recordemos que eso tiene que estar libre, ¿no? O sea, yo no puedo tener directamente las zapatas abiertas y el tambor haciendo ajuste. No, yo tengo que tener un espacio para que la rueda pueda girar sin generar rozamiento. Para eso justamente es el tema de esta piecita que dice mecanismo de ajuste, que es una laina. Permítanme dibujarles. Esto es importante que lo conozcan. Esta tira aquí, que le señalo en azul, eso uno en la parte posterior del tambor, inclusive un acceso donde una con un destornillador puede empezar a como que ajustar y esto lo que va a hacer es girar y presionar el tema de calibrar, ¿no? Que no esté tan holgado, sino esté justo entre la cara del tambor. Esto va a ayudar a que cuando nosotros pisemos el freno tengamos una respuesta rápida. Si esto, por ejemplo, tuviera juego entre estas dos cámaras, la zapata tendrá que abrirse mucho más para tocar esta cara aquí del tambor, porque en esta área de aquí es la que va a trabajar directamente la zapata. Recordemos que la zapata en su cara posterior tiene un elemento de fricción, quien al rozar el tambor va a generar lo que es fuerza cinética inclusive, y va a reducir la velocidad del automóvil. Aquí también tenemos bueno, aquí les voy a nombrar, ¿no? El modo de separar las zapatas puede ser diferente de naturaleza, los más comunes son con la utilización de una llave, de una leva, perdón, como en este caso accionada por el cilindro neumático y palanca utilizando aire comprimido en el caso que fuese, ¿no? Utilizando una leva accionada por una palanca que a su vez se acciona manualmente a través de un cable de acero, utilizando un pequeño cilindro hidráulico o cilindro auxiliar de doble pistón colocado directamente entre las zapatas, utilizando un juego de palancas entre una y otra zapatas accionadas manualmente a través de un cable de acero. También se acciona mediante lo que es el tema de la palanca de manos, freno de mano, para poder bloquear las ruedas atrás y que el carro no tenga movimiento. Así que recordemos, chicos, este es el cilindro de freno que nosotros lo conocemos muy bien
y estas son las zapatas que también tenemos en el catálogo de venta, ¿verdad? Al ingresar presión al cilindro, al pisar el freno, estos pistoncitos van a empezar a expandirse. Y al expandirse lo que van a hacer es abrir la zapata. Y al abrirlas va a tener rozamiento con el tambor y va a ocasionar que se genere el frenado. Permítanme limpiarles aquí y continuamos. Bueno, estas son una imagen breve de unas zapatas que ya las conocemos. Dice, para los frenos de zapatas sometidos a grandes esfuerzos de frenado, el tambor de frenos puede tener aletas de enfriamiento para disipar el intenso calor generado durante el rozamiento. Es importante, ¿no? Recordemos que cuando se genera el frenado es rozamiento de metal con metal, ¿verdad? Y eso va a ocasionar temperatura, va a ocasionar calor. El material de rozamiento se recubre en la mayor parte de los casos a las zapatas de freno. Es comúnmente un polímero termostable de tipo fenólico, relleno con fibras de refuerzo y en algunos casos polvos metálicos o negro de humo, que también se le conoce, para aumentar la conductividad de calor. Aquí vamos a hablar referente a los discos de freno, que este es el otro sistema. En la parte delantera se puede deducir que es el más, es como un poquito más avanzado en el tiempo. Si lo queremos ver de esa manera, es algo más actual, que nos dice que este tipo de frenos necesita una mayor fuerza de accionamiento para obtener la misma fuerza de frenado comparada con los otros tipos de frenos. Por esta razón, es muy poco utilizado en la industria en aquel entonces, porque no se veía aún el estudio avanzado en el tiempo para poder terminar donde hoy en día es el sistema más usado, ¿no? ¿Qué más dice referente a eso, no? Que la simplicidad en la fabricación del mismo ha ayudado a que se pueda detectar fallas dentro del sistema. Es más fácil determinar si yo tengo una pastilla en mal estado, tengo un disco que ya está rayado, tengo, por ejemplo, fugas dentro de la mordaza o el pistón que yo puedo detectar más fácilmente, ¿no? ¿Qué dice? Que es un cuerpo rígido conocido como pinzas, en este caso la mordaza, y representado en azul, que es justamente lo que vemos acá. Dice, la estructura de la máquina que no se muestran estos topes impiden que las pinzas puedan moverse en el sentido de rotación en el disco, pero a su vez permiten que pueda desplazarse lateralmente entre ellos. Dice que un cilindro al que se le aplica presión con el líquido, que es el cilindro caliper, que vemos esta parte metalizada con un pistoncito cerca de la pastilla de freno, y se empuja un pistón interior, el que a su vez empuja una de las piezas de fricción o pastillas de freno, que se mueve entre dos guías. Este efecto hace que la pinza entera se desplace y apriete el disco entre las dos piezas de fricción, generando la fuerza de frenado. Partes del sistema, nosotros podemos ver que tenemos pedal, tenemos booster, es hidrobat, bomba, que es cilindro principal, cilindro de freno, que es el posterior, zapatas, bueno, son frenos de banda, también ponemos banda, campana, tambor, mordaza o caliper y disco. Si queremos inducir un poquito más, tenemos el sensor de velocidad, líquido de freno, válvulas, compresor, ductos de alta ducto. Estas son partes ya internas o un sistema pasivo de frenado, ¿ya? Sistema principal es lo que vemos a mano izquierda, que son los componentes principales, y componentes secundarios es lo que está aquí a la derecha. Pedal de freno es una parte importante dentro del sistema que dice que es la pieza metálica que transmite la fuerza ejercida por el conductor al sistema hidráulico. Con el pedal conseguimos hacer menos esfuerzo a la hora de transmitir dicha fuerza. El pedal de freno forma parte del conjunto pedalera, donde se sitúan dos o tres palancas de accionamientos individuales que nos permiten manejar los principales sistemas de vehículo. Recordemos que al no ser un sistema que directamente se le implica fuerza a la cámara, o de pronto se puede decir que no implicamos fuerza al sistema, hablando en primera persona, al ser un accionamiento que tenga su distancia de palancas, sus conexiones, ayudará a que nosotros al aplicar cierta presión en el pedal no tengamos, o sea, todo este sistema que es un conjunto de palancas y también servofreno ayuda a que esa fuerza no sea tan fuerte para poder transmitirla a todo el sistema, sino que este sistema nos ayuda es como un multiplicador de fuerzas en el pedal, se lo conoce. Aquí tenemos el booster, o se lo conoce en el mundo mecánico como servofreno, hidrobat, perdón. Dice que es el elemento que se utiliza para ayudar al conductor en la acción de frenado, como les decía anteriormente. Dice, la acción del servofreno se suma a la fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal de freno. Con el fin de mejorar la frenada, el servofreno se fue implementando en todos los vehículos a medida que estos ganaban en peso y potencia. Recordemos que no es lo mismo frenar un auto a frenar un camión. Tengamos en cuenta que
Si yo tengo que disminuir la velocidad de una gran masa, necesito un sistema de freno más avanzado que no pasa con sistemas pequeños, un carro, un auto, un sedán, ¿ya? Este comúnmente se lo ve más en camionetas, se lo ve más en camiones, usan este sistema, porque sí o sí se necesita una fuerza mayor a la hora de aplicar la fuerza de frenado. Esto es algo muy importante porque nos ayuda a entender que al fin y al cabo la función principal del sistema de freno no es más que un sistema que disminuya la velocidad, un sistema de freno, un sistema de frenado. O sea, va a implicar a disminuir X cantidad de peso que se mueva a X cantidad de velocidad en la menor cantidad de tiempo. Eso simplificando un poquito. Dice que el servofreno funciona por medio del vacío generado en el colector de admisión del propio motor del vehículo. En los motores alto, Otto, que son de 4 tiempos, este vacío es suficiente para el funcionamiento del servofreno, pero en los motores diésel la depresión reinante en el colector de admisión es suficiente y se necesita de una bomba de vacío auxiliar. En sistemas convencionales a combustión interna o de nafta o gasolina, el sistema Otto, simplemente basta con el vacío que genera el múltiple de admisión que va a cargar el tema de la bomba de vacío que lleva dentro el servofreno. Lo que no pasa con motores a diésel, que dice que se necesita una bomba de vacío auxiliar que le ayude al sistema de admisión del motor a diésel para que pueda generar la suficiente vacío en el servofreno. Aquí tenemos la bomba de freno, cilindro principal, que lo tenemos en el catálogo. Aquí te justamente descargué una foto del catálogo. Hablamos de esta pieza en particular, ¿no? Dice, es la encargada de crear la fuerza necesaria para que los elementos de fricción frenen el vehículo. Convenientemente, al presionar la palanca de freno, desplazamos los elementos interiores de la bomba, generando la fuerza necesaria para frenar el vehículo. Básicamente, la bomba es un cilindro con diversas aperturas donde se desplaza un émbolo en su interior, provisto de un sistema de estanqueidad y un sistema de posicionamiento de movimiento de tal manera que cuando cese el esfuerzo vuelva a su posición de reposo. Esto es un depósito que al yo generar presión, el líquido va a bajar para ser distribuido a los diferentes sistemas, pastillas, tambores, y una vez que yo dejo de hacer presión, otra vez el sistema de líquido vuelve a subir. Así funciona. Cilindro de freno, aquí justamente lo detallo con una flecha, es el bombín que le conocen. Particularmente son de la pieza más importante del kit de frenos de campana o tambor. Se encuentran acoplados al plato de anclaje en las ruedas y están unidas mediante cañerías flexibles de freno a la bomba de freno. Si bien el freno a campana o tambor está siendo gradualmente reemplazado por el freno de disco, todavía es habitual que se monte este sistema en el eje trasero. Hoy en día los automóviles ya estamos trayendo frenos de disco, tanto delantero como posterior, porque se ha demostrado que efectivamente el sistema de disco es más fácil de detectar fallas, es un sistema más simple y es un sistema que a la larga es más eficiente a comparación con el tema de disco de tambor. Aquí justamente también les muestro que el cilindro auxiliar, perdón, es la foto del catálogo que nosotros conocemos. Internamente manejamos estos dos pistones mediante este resorte, sus diferentes O-rings y los guardapolvos en la parte de afuera, ¿no? La presión ingresa, permítanme un segundito. Esto nosotros vamos a ver en la parte posterior del tambor, donde va a tener una cañería de entrada, que va a ser en la parte de acá. Aquí va a entrar el sistema, o sea, el aceite del líquido de frenos. Y este de aquí es un perno de purga. Este es un perno de purga que no entra dentro del sistema, pero es parte de este mismo, ¿no? Internamente en el cilindro vemos nosotros el resorte, vemos aquí los O-rings o retenedores y vemos el guardapolvo, ¿no? Que está en la parte de acá afuera. A veces hay clientes que dicen, ¿sabes qué? Tengo fuga, pero pasa muchas veces que se ha roto este guardapolvo y recordemos que al ser una cámara aislada, por ahí fuga aceite. Y al fugar aceite pierdo presión y no frena bien. A veces pasa muchas veces que cogen el cilindro y lo accionan en seco. Al accionarlo en seco, lo que puede ocasionar es que estos retenedores aquí se remuerdan y al remorderse, el retenedor ya no cumple su función, ¿verdad? Ya no aísla, ya no sella, ¿ok? Es muy importante eso. Nunca hay que accionar el cilindro de freno en seco. A veces uno aprieta, si no, eso está mal hecho. Al hacer eso uno daña y remuerde esta zapatilla que tiene aquí, o este O-ring, ¿ya?
Lo ideal es siempre cuando el sistema esté lubricado, sea el mismo sistema mediante el líquido de freno que ayuda a lubricar esos componentes internos y no tengan un funcionamiento en seco. Déjame borrarles aquí. Aquí continuamos. Las zapatas de freno, como nosotros sabemos, es una estructura que está hecha de dos piezas de acero, ¿verdad? Donde tienen en la cara posterior un material de fricción que va a ser el encargado de junto al tambor hacer juego, ¿verdad? Y poder jugar con el cilindro de freno al hacer la presión necesaria para poder frenar y disminuir la velocidad. Estas son unas pastillas que saqué del catálogo, son unas zapatas de laveo, ¿verdad? Que tienen su colocación específica dentro del tambor. Cuando se desgastan estas zapatas, este material de fricción aquí, hay que cambiarlas. Hay, por ejemplo, ciertos centros que lo que hacen es revestir estas zapatas. Pero hoy en día no se lo ve mucho, ya que estos sistemas poco a poco están siendo reemplazados. Y hoy en día el mercado sí hay bastantes locales que distribuyen estas zapatas. Eso se hacía más que nada cuando son carros antiguos que no se encuentra repuesto, que se las manda a revestir. Tenemos aquí las balatas o bandas de freno, que también se le conoce, o pastillas de freno, balatas. Estas son unas pastillas de laveo. Las puse aquí justamente para que ustedes familiaricen el tema del catálogo con el tema de la capacitación en el momento. Las pastillas nosotros sabemos que es una aleación de carbono con aleación de metales, ¿verdad? Que es una proporción. Tiene que ser una proporción específica para que a la hora de frenar, recordemos que esto va a ir junto al disco de freno, ese rozamiento no genere ni sea muy fuerte para rayar el disco o muy débil para desgastarse muy rápido. Tiene que ser una proporción, una composición, son porcentajes que se manejan. La pastilla aparte tiene en el medio una línea que lo que ayuda es como una especie de respiradero. Recordemos que al generar fricción se va a generar un hollín, un desgaste. Ese polvillo, que es el resultado de la fricción entre la pastilla y el disco, va a evacuar por ese hollín. La idea es que no genere una capa dentro de la pastilla, que al acumularse lo que vaya a ocasionar es que no haya un contacto correcto y no vaya a producir el coeficiente de fricción o la capacidad de frenado de la misma. ¿Ya? Así que la pastilla de freno inclusive tiene una especie de testigo, perdón, aquí le señalo, tiene un testigo, ¿verdad? Que si nosotros vemos es una vinchita que sobresale un poquito, ¿no? Esto nos indica a nosotros que cuando la pastilla esté muy baja, ese testigo ya va a asomar y al rozar con el disco va a generar un sonido audible, un chillido. Y ya me puede a mí alertar de que, ok, tengo que cambiar las pastillas, porque ya está viendo roce esta platina con el disco. Y yo sé que es un indicador, como las llantas más o menos, hagamos la referencia, ¿no? Cuando la llanta, ya la carnecita se le fue agotando, ya empieza a asomar lo que es el treadwear. Eso es un nivel o una seña de la llanta que nos ayuda a saber, ¿sabes qué? Tengo que cambiarla, porque ya estoy excediendo el tema de suficiente capacidad para poder manejarlo, ¿no? Así que esto es un indicador básico para yo determinar cuándo me toca cambiar el tema de las pastillas. ¿Qué más nos dice? Avanzando un poquito. Los tambores de freno, que también les puse una foto del catálogo, es donde abarca el tema de las zapatas, como sabemos, es una pieza metálica, es el tambor donde va a alojar las zapatas. Lógicamente, es una estructura metálica quien va a tener que aguantar bastante temperatura térmica porque el mismo rozamiento genera ese calor, esa temperatura. Tenemos las mordazas de freno que son quienes aíslan o mantienen las zapatas en su lugar. Ya por lo general es una pieza de hierro fundido que es capaz de aguantar altas temperaturas porque es quien alberga las zapatas que junto a la mano con el disco de freno al frenar llega a albergar lo que es bastante temperatura. Recordemos que también este sistema mantiene lo que es el perno caliper o el pistón, quien junto al sistema hidráulico va a encargar de empujar la pastilla y generar lo que es el sistema de frenado. Tenemos aquí, hablando un poquito más englobado al tema de la mordaza, Ale exclusivamente que trabaja de la mano sí o sí con el tema del disco de freno. Tenemos los tipos de caliper, hay tipos de caliper que tienen de un solo pistón,
de dos pistones o caliper deslizante, ya que no solamente que la fricción la genera en un punto, sino la pueden inducir en varios puntos dentro de la mordaza. Ya no es lo mismo que albergue una gran posición, un gran diámetro del cilindro a generar presión en un solo punto o que yo tenga dos puntos conectando el mismo. Discos de freno, ya sabemos que es una estructura sólida que juega de la mano con la mordaza, quien por lo general cumplen su grosor, cumplen su función de lo que es junto a la pastilla de freno disipar la velocidad del vehículo. Tenemos diferentes tipos, desde sólido, que es una estructura metálica, tenemos ventilados, que son dos partes conectadas entre sí en el medio de un espacio, tenemos perforados, tenemos rayados y tenemos mixtos. Discos sólidos, les pasé una foto del catálogo, quienes detallan que son los tradicionales que se suelen colocar en la fábrica de las superficies lisas, la única excepción en el caso de los autos deportivos y afines que traen discos perforados. Es una estructura sólida, más adelante vamos a ver cuándo es ventilado. Un disco ventilado justamente es lo mismo que vimos anteriormente, pero al ser dos cámaras unidas, en el medio tenemos un espacio. Por ese espacio es lo que va a ayudar a disipar mejor la temperatura del calor. Recordemos que si manejamos altas temperaturas, hay un coeficiente de fricción que es perjudicial con el tema de la temperatura. Mientras mayor temperatura tengo en el conjunto de disco de freno y pastilla, no voy a tener una buena frenada. Así que yo necesito que el disco de freno disipe la mayor cantidad de calor para que la pastilla no se vea afectada con el tema del frenado. Discos de perforado dice que pueden evacuar eficientemente el calor, pero a diferencia de los ventilados tienen a calentarse más. Discos rayados, dice, la función de este disco es limpiar los restos acumulados entre la pastilla y el disco. Recordemos que toda pastilla al friccionarse genera su desgaste, su hollín, y estos discos son especializados para poder alivianar ese hollín generado, lo que ayuda a evacuar mejor el tema de ese hollín como tal. Habla aquí un poquito el tema del sistema de frenos ABS, recordemos que es el sistema antibloqueo de las llantas, lo que va a generar que cada llanta trabaje con un sensor ABS, ¿verdad? En este caso delantero y posterior. El sensor ABS me va a ayudar a que cuando yo frene, la llanta no se quede bloqueada, sino que juegue mediante lo que es la electrónica, abrir y cerrar mediante pulsos, lo que es la activación del freno. Esto me va a ayudar a que mientras cada vez yo haga esos contactos de frenar, abrir, en milisegundos, que eso hace el sensor ABS, me ayuda a que cada vez que activa, o sea, activa el freno, genere cierto agarre en el asfalto y al hacerlo a milésimas de segundo, miles cantidades de veces, me ayuda a que mi respuesta de frenado sea aún mejor. Aquí hablamos un poquito del sistema de freno. Se funciona en compañía del sistema de frenado convencional. Se trata de una bomba que se coloca en los circuitos por donde fluye el líquido de frenos y en los detectores que están encargados de controlar las revoluciones, ¿no? Dice esta señal es traducida como si las ruedas fueran a bloquearse sin que el vehículo se detenga. Y hablamos un poquito más del sistema de los problemas que se ven en el sistema de frenos, donde nos dice que el caliper puede fallar a causa del enclavamiento que puede sufrir. Esto sucede por corrosión o por suciedad, en especial cuando el auto no se ha utilizado por tiempo prolongado. Sin llegarse a suceder, la pastilla de caliper creará fricción en el disco a pesar de que no se está haciendo un uso de frenado. La temperatura, sabemos que toda pieza mecánica de rozamiento va a generar cierto calor, ¿ok? Recordemos que muchas veces pasa que si nosotros tenemos problemas en el sistema de frenado y una fuga, esa fuga va a generar que dentro del sistema no vaya a crear una correcta adherencia con la pastilla y al frenar puede ocasionar lo que es un problema en el frenado. ¿Qué más dice? Una avería en los frenos te impide detener el coche, lógico está, aumentando la probabilidad de sufrir un accidente. Por esto es importante que no dejes pasar el mantenimiento de los frenos y te apresures a reparar, a sustituir cualquier elemento que no funcione adecuadamente. Más o menos vemos aquí las señales que indican un problema del sistema de frenos. Dice cambios en el recorrido del pedal de freno cuando tengo que pisar más a fondo para que recién accione. Cambios en la sensación al pisar el freno. A veces piso y siento como que tengo juego, tengo cierto ruido. Vibración en el pedal de freno. Si yo freno y vibra, porque no está bien asentado lo que es el tema de la pastilla. Hay que revisar ese tema. Chirrido al frenar, pastilla por desgastarse, problemas en el disco de freno y pérdida de capacidad de frenado en el caliente. Recordemos que si un disco está caliente, unas pastillas están calientes, no van a frenar bien. Cambios en el recorrido de pedal de freno. Si yo freno y siento que se me va hasta el fondo,
tengo que empezar a verificar o por qué estoy teniendo esa pérdida de presión en el pedal. Quizás tenga que ajustar o tenga que revisar lo que es todo el sistema o las líneas de lubricación. Dice, bueno, recapitulo un poquito más en el tema de la cambios de sensación en el pedal de freno. Saber que yo como conductor tengo cierta costumbre o sensación al pisar el freno. Si yo siento que algo está variando ahí, tengo que prestarle atención a eso y poder corregirlo antes de tiempo. Vibración en el pedal de freno. Cuando sientes que el pedal de freno vibra, es probablemente que los rodamientos de las ruedas estén gastando o que tengas los discos alveados o pandeados, que se le conoce. También podría deberse a un mal equilibrado de las ruedas o a que necesitas cambiar las pastillas y discos de freno. Si es ruido de frenar, es probable que ya las pastillas estén desgastadas o estén sucias y haya que revisar para poder calibrar nuevamente. Pérdida o capacidad de frenado en caliente, como les decía anteriormente, cuando hay mucho sobrecalentamiento de la pastilla, ya sea porque no puede evacuar bien el hollín o porque haya ciertas impurezas en el mismo, va a generar mayor temperatura. Al generar mayor temperatura, no va a tener buena capacidad de frenado. ¿Qué más nos dice? La pastilla de freno, como regla general, siempre pueden empezar a haber señales de desgaste a partir de los 30.000 kilómetros. Lo que sin duda es quien va a determinar el tema de qué capacidad de frenado tenga conforme la adherencia al disco que tenga. Mientras mayor adherencia al disco tenga por una pastilla en buen estado, el frenado va a ser mucho mejor. Debes evitar conducir con las pastillas muy desgastadas porque aceleras al deterioro de los discos de freno, los cuales se deben revisar cada 60.000 kilómetros. Revisar que no estén con ceja, que no estén pandeados y que no estén rayados. Un factor diferenciador de marca en nuestros frenos está que nuestra variedad y especialización ayuda a que nuestro catálogo, tanto en cilindros de freno, principales auxiliares, discos de freno sólidos y ventilados, zapatas, pastillas de freno, tambores de freno. Tenemos también lo que es el tema de los hidrobat, nos ayudan a mantener nosotros un catálogo más amplio a la hora de ofrecer nuestro producto. Como estamos hablando de un sistema de freno, son varios componentes que intervienen a la hora del frenado. Por ende, yo tengo bastantes grupitos en mi catálogo, como les decía anteriormente, donde yo puedo ofrecerle una mayor cantidad de componentes que participen en este sistema. Recordemos cuando hablamos de un sistema de frenos, son componentes que se van a desgastar. Y al desgastarse, va a generar que mi cliente sí o sí tenga que cambiarlos. Por lo general, sistemas auxiliares de frenos, cilindros auxiliares, tanto principal como auxiliar, sí o sí se van a cambiar. Discos de frenos de igual manera. Zapatas y pastillas de frenos, todos sabemos que sí. Tambores de frenos, no es mucho, pero se suele cambiar igualmente. Trabajamos con materiales de alto rendimiento y certificaciones que aseguran seguridad y resistencia al desgaste. Es importante, chicos, conocer este catálogo para poder explayárselos al cliente y que sepan la gran variedad de productos que tenemos dentro del mismo. Así que eso, chicos, de mi parte ha sido un gusto poder enseñarles este tema de sistema de frenos. De aquí hasta la próxima. Muchas gracias.